Leamos juntos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 25 al 34. ¿Estamos listos, hermanos? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tomen su lugar. Los capítulos 5, 6 y 7 contienen el sermón de la montaña, el sermón del monte. Algunos creen que es la constitución del reino de los cielos. Son los principios efectivamente fundamentales de cómo ha de vivir el creyente en Cristo, que por haber aceptado precisamente al Señor en su alma ya vive en un reino diferente. El apóstol Pablo, aquel fariseo perseguidor de la iglesia, el mismo que siendo miembro del Sanedrín dio su voto para dar muerte al protomártir Esteban en el siglo I, él, que en el camino de Damasco tuvo un encuentro con el Señor, y a partir de entonces su vida fue transformada para bien de muchos que hasta el día de hoy somos edificados por la palabra que recibió también del Señor. Él tiene una expresión en Filipenses 3:10 maravillosa: a fin de conocerle, es decir, conocer al Señor, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Es precisamente en este pasaje en donde encontramos estas joyas de conocimiento y de bendición en cuanto a lo que aspira el apóstol en el poder de su resurrección, porque he aquí que ciertamente Él murió por los pecados de todos nosotros, pero vive porque se levantó de entre los muertos. El apóstol habla de los padecimientos. Hay una profundidad teológica que no entraremos en ello, pero sí debemos aspirar a conocerle en lo que en este pasaje se encuentra.
la personalidad humana y divina del Señor en relación a quién es, en relación a quién lo ha engendrado, y también en la acción de justicia perfecta en su vida terrenal. Esto lo inferimos porque la relación perfecta del Señor es con el Padre Celestial, es con Dios. Y su vida perfecta, su vida terrena, es con lo que él denomina aquí en este pasaje el reino de los cielos. El hermano Josué Mejía, nuestro fundador, primer pastor de esta iglesia, decía que el Señor Jesucristo era como un diamante de 1000 facetas. Gloria a Dios. Precioso. Amén. Maravilloso. Aleluya. Nosotros decimos, y no nos cansaremos de expresarlo siempre, que la persona más grande que ha pisado esta tierra es Jesús de Nazaret. Él habla del Padre. Él habla diciendo vuestro Padre Celestial, resaltando los hechos que tienen que ver con la vida. También, por lo mismo, pensamos que la personalidad de un creyente en Cristo se refleja en sus actos, en sus palabras, las palabras que exteriorizan sus pensamientos. Su personalidad del creyente se define por la fe, y esta fe debe manifestarse siempre en la vida espiritual, atendiendo a la vida material. No os afanéis por vuestra vida, y más adelante buscad el reino de Dios y su justicia. El que cree en Cristo está cimentado sobre una roca que le guarda en los momentos difíciles, Aleluya. en los instantes más oscuros de la existencia humana. Esa roca quita el temor, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En cuanto a la personalidad del Señor, Él es persona, Él piensa, Amén. Él siente, Él quiere. Gloria a Dios. Los evangelios en las narraciones sagradas nos presentan acerca de Él hechos milagrosos, portentosos. Nos presentan también en estos capítulos 5, 6 y 7 primordialmente sus enseñanzas. Pero lo más grande de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Todo lo que Cristo es, todo lo que Él hizo y todo lo que Él hará está en una relación perfecta con el Padre. Y esta relación nos manifiesta todo lo que concierne a su misión, a su fortaleza y a su poder. Aleluya. Ya mencionamos que esta relación está precisamente en lo que Él dice, el Padre Celestial. El Señor Jesús sabía quién era Dios y fundamentalmente sabía que Dios era su Padre.
Y para expresar esta relación, él utiliza una palabra preciosa. Creo yo, el Señor Jesús hablaba arameo. Creo yo que la primera palabra que el Señor Jesús habló es la misma palabra que nosotros expresamos, pero Él la dijo lógicamente en arameo, y esta palabra se llama o se dice Abba, Padre, Abba. Aleluya. Esta palabra, repito, es arameo. Y luego oímos por allí algunas cosas interesantes, sin duda, y llenas de una vida piadosa. He oído que algunos dicen que Abba significa papi, papito. Gracias a las ciencias bíblicas, al trabajo de eruditos como nuestro hermano Durazo, que siendo él un profesional no erudito de la ciencia bíblica, se propuso en su corazón traducir del arameo al español la Biblia. Es la Biblia Peshita. Ahora por este trabajo que duró 15 años y que él mismo reclutó en su congregación, por eso es importante este ejercicio que vamos a hacer como clase. Ya lo hicimos hace unos años como ministerio, pero es importante este ejercicio como clase de escribir la palabra, de transcribir la palabra. Los reyes de Israel, el primer deber que debían cumplir era escribir la palabra. Bueno, el hermano Durazo reclutó en su congregación, pequeña por cierto, allá en Hermosillo, Sonora, un grupo de creyentes y se hicieron expertos en el arameo. Hoy sabemos que no es ni papi, ni papito, sino simplemente Abba es papá. Al usar esta palabra, lógicamente palabra humana, perteneciente a un lenguaje humano, nos enseña el Señor precisamente, nos está abriendo la puerta de su alma, de su corazón, enseñándonos que si Él llama a Dios Padre, esta relación sin interrupción y continua, gloriosa, explica su poder, su gracia, su fortaleza, su ternura. Es bello el vocativo papá, incluso despojado de la formalidad de nuestra traducción 60, que le dice Padre. Es maravilloso que nosotros aprendamos que también tenemos un Padre en el cielo, porque si somos hijos, por cuanto que le hemos recibido, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Marcos capítulo 14 verso 36, en la oración tan íntima, oración tan bella, trascendente del Getsemaní. Getsemaní, por cierto, significa prensa de olivos. El Señor le dice Padre. Una interpretación de nuestro traductor al español. En la Peshita dice papá. También dice Padre. Padre mío, tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi propia voluntad, sino la tuya. Como lo hemos dicho, o como lo estamos diciendo, esta
simple palabra, pero esta gran palabra revela la personalidad del Hijo en relación con el Padre. Y por ello sabemos que el Señor Jesús en todo momento en su vida terrenal descansaba en el Padre, el cual es Padre de todos nosotros, porque según Efesios 4, Él es sobre todo y por todos y en todos. Cuando en ese hecho que el Evangelio registra de la resurrección de Lázaro, sus hermanas preocupadas y tristes, porque toda muerte es una separación, le inquieren, hablan con él y le expresan la desilusión tan grande. Hay un momento en que le dicen: él no hubiera muerto si tú hubieras estado aquí. Y entonces cuando él pide ir al sepulcro, a la tumba, una de ellas siente la obligación de decir: ya pasaron varios días, ya huele mal, ya hiede. Pero esta relación, esta personalidad tan llena y plena de él, porque Jesús de Nazaret no es un simple hombre, es Dios y hombre. Llega a la tumba y su expresión es esta: Padre, gracias. Papá, gracias. Tú siempre me escuchas. ¿Dios nos escucha? Pero esto lo digo por estos, para que conozcan la relación que nosotros tenemos. Igualmente el apóstol Pablo en Romanos 8:15 nos deja aquí sí el traductor en una condescendencia que nosotros agradecemos mucho. Dice que nosotros clamamos: Abba, Padre. Tenemos esta bendición de reconocer a un papá, a un padre. Es Dios, el Rey, el que mandó y todas las cosas fueron hechas. Y por lo mismo en Gálatas 4:6, siendo hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, y seguimos también nosotros por ese Espíritu que está en nosotros, diciendo: Abba, Señor, Papá, Padre. Aleluya. Y ahora el otro concepto, relación en una expresión, Abba. La otra cuestión, su vida humana, concentrada en un ámbito de validez que se llama reino de los cielos, reino de Dios, reino del Padre. Si su personalidad está afianzada en su relación con el Padre, entonces su obra está impulsada para mostrarnos la justicia, porque en justicia las aves y las flores no trabajan, pero la obra del Padre en el reino es una munificencia, es una abundancia y es un cuidado maravilloso. Y aquí viene la aplicación a nuestro corazón, porque si somos hijos de Dios, entonces nuestra principal responsabilidad es buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas que son materiales vendrán por añadidura. Juan el Bautista proclamó el reino de los cielos, reino de Dios. Si el Hijo tiene un Padre,
Y si nosotros por haber recibido a Cristo somos llamados hijos de Dios, Juan 1:12, tengamos la misma convicción de ser hijos de Dios. Y tengamos también la convicción de llamarnos hermanos, no costumbre. No diga la paz de Dios, hermano, no, convicción de que el que lo salvó a usted y lo limpió con el poder de su sangre preciosa es el mismo que ha hecho esa obra en mi propio corazón. Dos aspectos más. Por la primera, un fundamento. Estamos edificados sobre una roca. La roca es Cristo. Cuando encontramos la expresión que al pueblo de Israel le seguía una roca y que la roca era Cristo, quiere decir que la fe que ellos constataron, la fe de Moisés, porque el pueblo lo que exigía era agua, la fe que ellos constataron en el siervo de Dios Moisés era la fe que ya debería estar en ellos en todo el peregrinar por el desierto, porque la peña de Oreb que les dio agua para no morir es la misma peña de Oreb que hasta este día, en este siglo XXI, en este día de enero del 2020, sigue dando de beber agua a 3 millones de jordanos. Y es la misma fe que sigue alimentando los corazones de 200 millones de cristianos en todo el mundo. Es una esfera de justicia, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Esto es lo que quiere el Señor que busquemos. Esto es lo que su palabra nos exhorta para poner nuestra mirada un poco más arriba de las ofertas de enero o de febrero o de la cuesta de enero. Debemos, como dice el apóstol, si habéis resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Señor. Lo que puede ser motivo de desvelos y preocupaciones, la misma palabra nos lleva a la reflexión. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué la demasía que lleva después a la enfermedad? Si la perspectiva de nuestra vida es baja, es decir, si solo pensamos en lo material, es muy baja, es muy inferior. Pero si nuestra mirada está en Cristo, de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Nuestra vida espiritual, porque tenemos un Padre y porque somos llamados a vivir en un reino, entonces cimentada en los hechos que nosotros contemplamos, un Dios que cuida de las aves, un Dios que cuida de las flores, pero sobre todo un Dios que tenemos el testimonio que cuida de nosotros. Cuidó a nuestra hermana en aquel lugar de reclusión y sigue cuidando a muchos hermanos. Nos regocija el testimonio de nuestra hermana Linda, como nos regocija el testimonio de nuestro hermano Urbano, que 14 años fue el pastor allá en el reclusorio norte y que ahora está con nosotros aquí en Papiro. ¿Y por qué? Porque su mirada, como la mirada de todos los creyentes, debe estar puesta arriba y no abajo. Hermano, amigo, descansa en Dios, un Dios providente. No busquemos lo propio sin dejar de admitir que todo en la vida requiere también una visión perfecta, coordinada. Pero repito, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no son posesiones materiales.
porque el Señor enseña en su palabra que debemos hacer tesoros en el cielo, donde ningún ladrón los va a robar, ni donde serán apolillados. En el reino de Dios no hay egoísmo. En el reino de Dios hay provisión. Si vamos a buscar el reino, busquémoslo en la forma correcta. Dice la Escritura que nadie, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. Yo no sé lo que es ser grande porque siempre he sido pequeño. Y la verdad es que no me interesa más. Yo quisiera entender, pido perdón, no estoy modificando la Escritura, pero yo quisiera entender, por ejemplo, que en lugar de pensar en el afán por añadir a la estatura un codo, que mejor lo comprendiera yo así. Lo digo para mí, ese ejemplo nada más. Estando cerca del momento de la partida, es decir, estando cerca de la muerte, escuche bien, estando cerca del momento de la muerte, que el Señor me concediera nada más una hora, y lo mismo usted, que el Señor nos concediera una hora, porque en una hora, si yo supiera que en una hora voy a morir, completamente arreglaría mis cuentas con el Señor, si es que tuviera cuentas pendientes. En una hora puedo pedirle perdón a mi esposa, si es que la he ofendido. En una hora puedo pedirle perdón a mis hijos. En una hora puedo pedirle perdón a todos ustedes. Qué maravilloso sería que el Señor nos diera una hora, pero no nos da una hora, sino toda una vida y una oportunidad para que ahora entremos a cuentas con Él y podamos con toda justicia decirle Abba. Para que ahora con toda bendición podamos vivir en el reino de Dios. ¿Quiere usted aprovechar 8 minutos que tenemos antes de que termine el culto y venir a decirle Abba? Y venir a decirle, quiero vivir en tu presencia. Quiero saber que tú estás en mí. Quiero experimentar el gozo, la bendición del perdón de mis pecados, el gozo de la salvación en estos minutos. Pero si usted se quiere quedar más todavía aquí, este templo no tiene ningún problema, no se va a cerrar. Como no se cierra tampoco la gracia, sino que el Señor está listo para recibirnos en esta hora en su presencia. Amigos, sobre todo los que vienen por primera vez, vengan en este instante aquí ante el Señor. Este es un altar, usted puede quedarse allá, pero si usted viene aquí, estará diciendo de alguna manera al Señor, quiero lo que tú me ofreces, quiero que tú seas mi Padre y quiero vivir en tu reino.